del día de hoy, ¿ya? Entonces nos vamos a los textos argumentativos, ¿ya? Vamos a ver, entonces esta es la sexta clase en realidad, ¿ya? No, es la sexta clase, ¿ya? Bueno, ¿se acuerdan que la semana pasada hicimos una actividad y dejamos a medio camino esta actividad? ¿Se acuerdan? Entonces la vamos a hacer entre los tres, ¿sí? ¿Les parece? Que era este texto de comprensión lectora que habla de la adicción a Internet, que cómo cambia el cerebro, ¿ya? Entonces vamos a ir leyendo y la vamos a realizar de inmediato. Dice, bueno, la adicción a Internet cambia el cerebro. Se supone que yo les había dado como tarea que ustedes avanzaran lo más que pudiesen, ¿ya? Entonces va a ser más fácil. Martina, ¿tú alcanzaste a mirarla? ¿Alcanzaste a hacer algo? No mucho. ¿Sí o no? ¿No? No. Ya. ¿Y Sergio, alcanzaste a ver algo? No, profe. Ya, entonces lo vamos a hacer ahora, ¿ya? Eso quería saber si habían avanzado o no. Ya. Leamos, ustedes siguen la lectura. La adicción a Internet cambia el cerebro. Las personas adictas a Internet muestran cambios en el cerebro similares a los adictos a sustancias como drogas o alcohol, afirman investigadores en China. El estudio llevó a cabo escáneres cerebrales en 17 jóvenes adictos a Internet y encontró trastornos en las conexiones del cerebro, tal como señalan los científicos en la revista PLOS ONE. El hallazgo podría conducir a nuevos tratamientos para las personas para las conductas adictivas. La adicción a Internet ya es considerada un trastorno clínico que se presenta cuando el uso de Internet se sale del control del individuo. El estudio, dirigido por el doctor Hao Lei de la Academia de Ciencias China de Wuhan, sometió a 35 jóvenes entre 14 y 21 años. Fíjense las edades, 35 jóvenes de entre 14 y 21 años, hombres y mujeres a escáneres cerebrales. Entre estos, 17 fueron diagnosticados con trastorno de adicción a Internet, y ahí está la sigla, sobre la base de sus respuestas a preguntas como: ¿has intentado repetidamente sin éxito controlar, reducir o detener su uso de Internet? En la investigación, los escáneres de imágenes de resonancia magnética, ahí está la sigla, mostraron diferencias en los cerebros de los individuos con, ahí esto es, adicción a Internet. Se observaron cambios en la materia blanca del cerebro, la parte del sistema nervioso central que contiene los axones, las fibras de las neuronas encargadas de conducir las señales nerviosas. Como la adicción a sustancias, ¿ya? En particular, se encontró evidencia de trastorno en las conexiones en áreas del cerebro involucradas con las emociones, la toma de decisiones y el autocontrol. En general, nuestros hallazgos indican que la adicción a Internet presenta anormalidades en la integridad de la materia blanca en las regiones cerebrales que involucran la generación de procesamiento de emociones, atención, toma de decisiones y control cognitivo, explica el doctor Hao Lei. Los resultados también sugieren que la adicción a Internet parece compartir los mecanismos psicológicos y neuronales de otros tipos de adicción a sustancias y otros trastornos de control de impulsos. Seguimos. Y otros trastornos, ¿cierto?, de control de impulsos. Por su parte, el profesor Gunther Schumann, especialista en psiquiatría biológica del Instituto de Psiquiatría del King College, un segundito, del King College de Londres, afirma que ya se han encontrado hallazgos similares en adictos a videojuegos. El científico explica a la BBC que, por primera vez, dos estudios muestran cambios en las conexiones neuronales entre regiones del cerebro y también cambios en las conexiones neuronales entre regiones del cerebro y también cambios en la función cerebral de personas que están frecuentemente usando Internet o videojuegos. Y la doctora Henrietta Borden-Jones,
psiquiatra y profesora honoraria del Imperial College de Londres, afirma que la investigación china es revolucionaria. La experta agrega que ahora será necesario llevar a cabo investigaciones más amplias para confirmar estos resultados. ¿Ya? Y ahí está la fuente que he sacado de la BBC, etc. Entonces, Sergio, Martina, ¿cuál es el propósito de este texto, el que acaban ustedes de leer, de escuchar? El propósito es el objetivo. ¿Para qué fue escrito? ¿Fue para narrar una historia? ¿Se está narrando una historia como un cuento, por ejemplo? ¿Sí o No, no? No, ¿cierto? ¿Es para informar sobre un tema? sí, Se está informando, ¿cierto?, en lo que causa esta adición a Internet. ¿Para expresar sentimiento? No. Para entregar una instrucción tampoco está diciendo usted tiene que hacer tal cosa. Así que la respuesta correcta es la alternativa B. ¿Ya? Muy bien, Sergio. Vamos a hacer la segunda. ¿Cuándo la adicción a Internet se considera un trastorno clínico? Cuando las personas presentan ansiedad, cuando se sale del control de las personas, cuando se pierde un empleo por su uso, nunca se dijo eso, ¿ah? Y cuando las personas se desmotivan. Cuando tengan dudas, siempre es bueno, como les he dicho ya en clase, volver al texto. Entonces, acá la pregunta que se les hace, ¿cuándo la adicción a Internet se considera un trastorno clínico? Eso aparece en una parte en el texto. ¿Cuándo se considera entonces un trastorno clínico? Tenemos dos opciones, ¿ya? La A y la B. La A es cuando las personas presentan ansiedad y la B cuando se sale del control de las personas. ¿Cuándo la adicción a Internet se considera un trastorno clínico? cuando se sale del control de la persona. Muy bien, Sergio, cuando se sale de control. Y eso se dice en el texto. Muy bien. ¿Qué efectos? Acuérdense que todo lo que ocurre tiene una causa, un origen, pero también tiene un efecto, ¿ya? Una consecuencia. ¿Qué efectos pueden tener los resultados de la investigación de todo lo que estuvimos, cierto, hablando acá? Entonces, ¿qué efectos pueden tener los resultados de la investigación? Encontrar nuevos tratamientos para la adicción a Internet, educar a las familias para controlar el uso de Internet, evitar el uso de Internet en los jóvenes de riesgo o aprender nuevas técnicas de investigación. ¿Cuáles serán los efectos a raíz de estos resultados? ¿Cuáles serán La los C, efectos? ¿Perdón? la C, Evitar el uso de Internet en los jóvenes de riesgo, ¿sí? Martina, ¿qué dices tú? Martina, ¿estás por ahí? Bien, Sergio, es la alternativa C. Muy bien. La 4, aquí habla ya de la idea principal del primer párrafo. Por lo tanto, y aquí aparece, ¿cierto?, mencionado cuál sería. ¿Ya? Vamos a leer la alternativa y vamos a ver el primer párrafo. Dice, la idea principal, la adicción a Internet es considerada un trastorno clínico. B, según los científicos de la revista Plus One, el hallazgo podría conducir a nuevos tratamientos de adictos. C, el estudio se llevó a cabo con escáneres cerebrales de 17 adictos a Internet. Y el estudio, la última, a 17 jóvenes adictos a Internet mostró trastorno en las conexiones del cerebro. Veamos, esas eran las opciones, pero veamos y volvamos al texto. Están hablando ahora del párrafo 1. Fíjense, el párrafo 1 es: las personas adictas a Internet muestran cambios en el cerebro similares a los adictos a sustancias como drogas o alcohol, afirman investigadores en China. Eso es lo que dice nada más que el párrafo 1. Nada más. Y las alternativas acá que aparecen es, el párrafo 1 dice, la adicción a Internet es considerada un trastorno clínico. Según los científicos de la revista, un hallazgo podría conducir a nuevos tratamientos. Esto de los escáneres cerebrales a 17 adictos, la C y la D, las descartamos. Por lo tanto, ¿es la A o la B?
Fíjense, las personas adictas a Internet muestran cambios en el cerebro similares a los adictos a sustancias como droga, alcohol, etc. Afirman ciertos investigadores en China. Tenemos las opciones. La adicción a Internet es considerada un trastorno clínico y según los científicos el hallazgo podría conducir a nuevos tratamientos de adictos. ¿Cuál es? Las personas adictas a La, Internet muestran. ¿Ah? la, La A. Claro que sí. Muy bien, Sergio. ¿Ya? Porque tiene que ver, es considerado un trastorno clínico. ¿Ya? Lo demás no alcanza todavía a aparecer en el párrafo 1 porque es muy breve. ¿Ya? Bien, sigamos. Las siguientes preguntas también del texto. Dice, ¿qué es más importante de considerar al momento de diagnosticar un trastorno de adicción a Internet? ¿La forma como se involucra con Internet? ¿La cantidad de tiempo que permanece navegando por Internet? ¿Las razones por las que utiliza Internet y los riesgos laborales del uso de Internet? ¿Qué es lo más importante al momento que se diagnostica un problema de adicción a Internet? la B, Sí, tiene que ver con el tiempo. Muy bien, Sergio, muy bien. El siguiente fragmento del párrafo 2, tal como señalan los científicos de la revista PLOS ONE, el hallazgo podría conducir a nuevos tratamientos para las conductas adictivas. ¿Qué significa ahí la palabra hallazgo? Es cuando dice el hallazgo podría conducir. Será la idea podría conducir, el suceso podría conducir, la solución podría, el descubrimiento podría conducir. ¿Cuál es la que más se asemeja como vocabulario contextual? la D, De descubrimiento, ¿verdad? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. ¿Qué conclusión se puede obtener de este estudio? Conclusiones ya en lo último. Esta pregunta está en las categorías ya de las más complejas, ¿ya? Porque te piden a ti concluir, porque tal vez la conclusión no aparece escrita, ya tú la tienes que deducir. Entonces, ¿qué conclusión se puede obtener de este estudio? Que Internet es una adicción que se presenta en jóvenes, que las adicciones modifican de forma similar el cerebro, que los jóvenes son más propensos a tener adicciones, que las adicciones pueden tener tratamientos similares al consumo de drogas. ¿Cuál sería la conclusión de todo este estudio? Fíjense todo lo que se hablaba, ¿cierto? De estos cambios que provocan el cerebro, etcétera. ¿Cuál sería ahí la respuesta correcta? Estamos hablando de conclusión. ¿A qué se llega a qué se concluye, a qué se finaliza? Después de demostrar esto, cómo los trastornos de, de adicción a Internet afectan, por supuesto, a los jóvenes. la B, Muy bien, que las adicciones modifican de forma similar el cerebro, ¿ya? Y la última, ¿cuál es la semejanza? ¿En qué se parecen, cierto? Entre la adicción a Internet y la adicción a los videojuegos, que eso también lo dice, ¿ya? Y nos plantea como alternativa. Acuérdate que es la semejanza entre la adicción a Internet y la adicción a los videojuegos. Eh, la alteración al sistema nervioso central, los cambios en las conexiones neuronales, los riesgos en la modificación de conducta o la anormalidad en la materia blanca del cerebro. Vamos a devolvernos para volver al texto. ¿Cuál sería la semejanza entre la adicción a Internet y la adicción también a los videojuegos? Veamos en qué párrafo nos aparece, ¿cierto?, ese tema. Si tú lo encuentras antes, me dices. Está está en la segunda página. Aquí está.
En las 7 al final, fíjate, Sergio, está en las 7 al final, ¿ya? Cuando dice, por su parte, el profesor Gunther Schumann, especialista en psiquiatría biológica del Instituto de Psiquiatría del King's College de Londres, afirma que ya se han encontrado hallazgos similares en adictos a videojuegos, ¿ya? Pues y dice que después el científico explica a la BBC que por primera vez 2 estudios muestran cambios en las conexiones neuronales entre regiones del cerebro y también cambios en las conexiones neuronales entre regiones del cerebro. Por allí está ya la respuesta. Entonces, ¿cuál es la semejanza entre la adicción a Internet y la adicción a los videojuegos? La B. Sí, muy bien, porque después le empieza a explicar ya en el párrafo 8. Muy bien, Sergio. Bien, volviste, Martina, porque recién te habías ido. Parece que eso es problema de Internet nada más. ¿Ya? Bien, vamos a seguir. Vamos a hablar hoy día de los textos argumentativos, de todos los tipos de texto argumentativo, ¿ya? Que nosotros ya hemos hablado harto de lo que es la argumentación, ¿ya? Y acá como texto argumentativo, acuérdense que hay distintos tipos de texto que nosotros vimos ya por la segunda clase. Estamos en la sexta. Entonces, ¿qué es un texto argumentativo? Ya como definición. Bueno, un texto argumentativo es un texto donde el escritor pretende convencer a la persona que está leyendo el texto, ¿ya? Tiene como objetivo expresar opiniones o rebatirlas, ¿ya? Si a lo mejor plantea el escritor, no sé, una situación con la cual no está de acuerdo, ahí estaría rebatiéndola, ¿ya? Entonces decimos que todo texto argumentativo tiene como propósito intentar convencer a quien está leyendo o a quien está escuchando, si es un texto argumentativo oral, ¿ya? Entonces ahí tenemos el gran propósito, el gran objetivo, ¿ya? Que es convencer o persuadir para ver si, para que tenga un cambio de conducta, ¿ya? Entonces, ahí tenemos el texto argumentativo. Y ahora vamos a ver algunas características, algunos tipos de texto argumentativo, ¿ya? Porque me interesa que los distingan y nosotros hoy día vamos a ver todos los textos argumentativos del orden o del tenor de periodísticos, ¿ya? Porque el publicitario se supone que también es un texto argumentativo. Ustedes piensen en cualquier publicidad que de alguna manera está tratando de convencer a que consumamos tal producto, por ejemplo, ¿ya? Entonces, los tipos de texto argumentativos son, ahí está escrito. Fíjense, dentro de los textos científicos están los textos psicológicos, los filosóficos, lingüísticos, teológicos, etcétera, ¿ya? También los textos legales, lo que son sentencias, recursos de apelación, etcétera. Los ensayos, ¿ya? El ensayo ya vamos a ver en qué consiste, pero es tratar un tema investigándolo a fondo, presentando cierto, como muchas pruebas para el ensayo. Después están los textos periodísticos, que es lo que vamos a trabajar hoy día, que ahí está el editorial, cartas al director, etcétera, etcétera, que son las mismas cartas de los lectores, es la carta al director. Los debates orales, los foros de opinión. Claro, si hacemos, ya pronto van a empezar, por ejemplo, las campañas políticas, ¿cierto? Para la plaza de, no sé, pues de los alcaldes, en fin. Entonces ahí nosotros vamos a escuchar mucho debate oral, ¿ya? Que son estos foros de opinión donde se encuentran personas que son de veredas distintas, estas, o a lo mejor del mismo conglomerado, no lo sé. Entonces, esos son los debates orales. Y los debates orales se dice así porque se hace de manera oral, no está escrito, ¿ya? Y la publicidad que obviamente ahí están los comerciales, la propaganda política,
etcétera, etcétera. Ahora, también aquí están las campañas publicitarias, todo entra en el área de texto argumentativo de publicidad. ¿Estamos bien hasta acá, Sergio? Sí, profe. Ya. Entonces vamos a seguir, porque nuevamente Martina se fue y no sé qué pasó con tus otros compañeros, que siempre se están presentando de 4 a 6, entre 4 o 6, ¿ya? Bien. Bueno, decíamos ya que los textos argumentativos son esos, nosotros vamos a estudiar hoy día todos los periodísticos, ¿ya? Y el publicitario es cualquier publicidad, hasta estas publicidades que uno ve por televisión. Todo eso lleva por objetivo convencer para adquirir algún producto, ¿ya? Y ya decíamos oral que son los debates, ¿sí? Entonces, estamos muy bien. Vamos a ver ahora uno de estos textos argumentativos, periodísticos, que es, por ejemplo, el ensayo, precisamente, ¿ya? ¿Alguna vez te ha tocado a ti que en clases te han dicho prepara un ensayo? ¿No? ¿No? Sí, yo ¿Sí? creo que sí, pero no me acuerdo qué es un ensayo. Ya. Vamos a verlo hoy día, ¿ya? Bueno, dice ahí como definición que es un tipo de prosa, o sea, está escrito de corrido, no es un poema, ¿ya? Es un tipo de prosa que brevemente analiza, interpreta o evalúa un tema, ¿ya? Se supone que cuando lo analiza, cuando evalúa el tema, se entrega mucha información, porque en un ensayo puede haber hasta una entrevista, ¿ya? Inserta en este ensayo, ¿ya? Bueno, se caracteriza el ensayo por ser un planteamiento subjetivo y personal. Quien escriba un ensayo, ¿verdad? Colocará toda parte de su estilo para redactarlo, por ejemplo. Por eso dice que se caracteriza por un planteamiento subjetivo y personal, es decir, que tiene que ver con la persona que escribió el ensayo, ¿ya? Luego tenemos que el ensayo es un género literario que pretende comunicar la reflexión del autor acerca de un tema en particular. Claro que sí, el autor, el escritor, a lo mejor quiere plantear un tema que a lo mejor está muy en boga en la sociedad, ¿ya? Y su pretensión es eso, comunicar lo que está pensando en torno a ese tema, ¿ya? Cómo él está reflexionando en torno a ese tema, ¿ya? Bueno, todos los ensayos, porque el ensayo es bastante extenso, ¿ya? El ensayo es distinto a un cuento, ¿sí? Es distinto a una fábula. Entonces, el ensayo diríamos que tiene ¿ya? Tres fases, ¿no? Que obviamente si una no está completa, la otra va a estar como un poco así como cojeando y no se va a poder llegar a lo mejor a una buena conclusión, por ejemplo. Entonces veamos acá la parte de la introducción, que siempre la parte de la introducción, tú sabes que va siempre al comienzo, ¿ya? Por ejemplo, en la introducción se habla del propósito del ensayo, por ejemplo, el presente ensayo, vamos a conversar acerca de, no sé, pues eh, no sé, las clases en mi colegio, estoy inventando. ¿Ya? También se presenta en la introducción el tema. Y está la presentación de la tesis, que es una opinión sobre el tema, ¿se acuerdan? Siempre está en la introducción. Luego tenemos el desarrollo. El desarrollo de la argumentación, que está basado en premisas o argumentos. ¿Qué significa una premisa? Es una base, ¿ya? Perdón, una premisa es una base, ¿ya? Y los argumentos son todas las razones que uno da para estar de acuerdo con la tesis que uno planteó. Y finalmente tenemos la conclusión, que te reúne ya en el último párrafo, en los últimos párrafos, te reúne todas las ideas principales, ¿ya? Y por supuesto, como dice ahí, es un refuerzo a la tesis y se cierra con o una frase o un más de una frase, no sé, pues como cierto eslogan que te queda como conclusión, ¿ya? Eh, Sergio, ¿se entiende esto Sí, del profe. ensayo? ¿Entiendes lo del ensayo?
Sí, Ya, perfecto. Entonces, sigamos, porque esa es la estructura de todo ensayo, ¿ya? es como un... ¿Mm? Ah, se me fue la palabra. Como un cuento, dices tú. No, no, es como lo que pienso yo de un tema, por así decirlo. Exactamente, eso, así se elabora un ensayo, tú lo has dicho, y te puedes ayudar, apoyar, por ejemplo, con mucho respaldo. Acuérdate las partes, la estructura interna de todo texto argumentativo. Te puedes ayudar de todo eso, pero perfecto, has dado un muy buen ejemplo. Bien, entonces ahora vamos a ver un ejemplo de ensayo, a ver si me parece con las características que dimos, cómo debería ser en realidad un ensayo, ¿sí? Entonces, eh, vamos a leerlo. Yo te voy a pedir ahora, como tú estás solito en clases, que tú lo leas en silencio, ¿sí? ¿Puedo avanzar? Sí, 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 ya terminé. ¿Sí? Queda un poquito en la próxima diapositiva. Ahí está. Es un ensayo, así que siempre es un poco más extenso, ¿ya? ¿Listo, Sergio? Sí, profe. Es bien importante siempre al escribir un ensayo, seguramente en enseñanza media te puede tocar, pero después estando en estudio más avanzado, se usa mucho la escritura de ensayo. Y para ello debes saber bien hacer una bibliografía. Y todos los ensayos deben tener eso, una parte de bibliografía bajito, porque habla de que tú te preparaste muy bien para presentar ese tema, qué sé yo, ¿ya? Entonces, una vez que ya leímos, ¿cierto? Ese ensayo, te das cuenta de las
partes que tiene el ensayo. Siempre lleva un título, siempre, ¿ya? Y ojalá un título bastante motivador, que a ti te den ganas de querer leer ese ensayo, ¿ya? Y luego viene lo mismo que todo texto, que todo esquema de texto escrito, que es una introducción, un desarrollo y una conclusión, ¿ya? Siempre es ese esquema para todo texto escrito. Introducción, desarrollo, conclusión. Además, aquí, como decía hace un ratito, en todos los ensayos tenemos que colocar bibliografía, de dónde yo saqué la información para poder dar a conocer, para poder escribir este ensayo, ¿sí? Bien, eso es con relación al ensayo, ¿sí? ¿Preguntas, dudas, consultas, Sergio? ¿No? No, profe. Ya, sigamos. Dentro de los textos periodísticos argumentativos tenemos el artículo de opinión, ¿ya? Ahora, y fíjate, ya el nombre nos da como bastantes datos de qué podrá tratar este artículo, este apartado, ¿cierto?, de un medio de comunicación masivo. Cuando dice artículo de opinión, es eso, se supone que de manera ordenada el escritor se ha dedicado a contar algo, ¿ya?, a través de su opinión, ¿ya? Dice ahí qué es un artículo de opinión. Arribita habla también del artículo periodístico, que viene siendo lo mismo, ¿ya? Dice que es un tipo de texto periodístico, en eso estamos claros, que tiene por objetivo, por finalidad, despertar el interés en el lector. Bueno, ¿a través de qué? A través de la opinión pública, trasladando los temas polémicos en primera persona, ¿ya? Fíjense cuáles son las características de todo artículo de opinión, ¿ya? La extensión, ¿ya?, de un texto periódico debe ser breve, no debe ser algo muy extenso, ¿ya? El nombre del autor siempre tiene que aparecer. ¿Quién escribió el ensayo? ¿Ya? Eh, Porque nos permite a nosotros, ¿cierto?, conocer un poco más de lo que de lo mismo que va a decir el escritor. ¿M? Bien. El nombre del autor siempre debe aparecer, ya lo habíamos dicho. La opinión debe estar fundada en argumentos y fundamentos, ¿ya? Es decir, claro, yo opino tal cosa, pero estos son mis argumentos, mis razones. El texto puede encontrarse como parte de la columna de una revista u opinión. Claro, ya no se usa mucho esto del tiraje de los libros, no de los libros, sino que de los diarios, de los periódicos, ¿ya? Porque ahí era muy fácil ver todos estos ejemplos, los artículos de opinión, tal vez un ensayo no muy extenso, las cartas al director, que también vamos a ver ahora, ¿ya? El texto puede encontrarse como parte de la columna de una revista o periódico, depende del medio masivo que se esté utilizando, ¿ya? El tema siempre tiene que ser de un tema de actualidad, ¿ya? El criterio del autor es totalmente libre y siempre lleva un titular antes de empezar el desarrollo. Tiene por objetivo ofrecer, bueno, la visión personal del escritor acerca de un tema determinado, tan simple como eso. Entonces, eh, esos son los artículos de opinión. Y cuando te decía que no sé, tu mamá, eh, ¿cierto? Era la que a lo mejor, no sé, da a conocer no sé, una opinión, y tú puedes tomar ese ejemplo de tu mamá, ¿ya? Y tú lo puedes transformar en un artículo de opinión, ¿ya? Ahora, aquí estamos hablando de los artículos de opinión que se toman en diarios, en revistas, ¿ya? En, en medios masivos de circulación, ¿sí? Bien, ahí tenemos entonces el artículo de opinión, ¿ya? O columna de opinión, que también se conoce, ¿ya? Que es un artículo periodístico porque pertenece a este género periodístico, ¿sí? Ahora, ¿cómo se hace?
un texto periodístico. Bueno, ahí están como los pasos a seguir. No te asustes porque hoy día no lo vamos a hacer. Me interesa que tú sepas cuáles son los pasos que se tienen que realizar para escribir un texto de opinión, escribir una columna de opinión, ¿ya? Y ahí, primero que todo, vemos que se tiene que elegir un tema, ¿sí? Luego que yo elegí el tema, a lo mejor porque me interesa, porque sé mucho, pero también yo tengo que informarme del tema, ¿sí? Buscar información por distintos lados. Ir directo al grano, ¿qué quiere decir? Aquí no usar tanta palabrería, ¿cierto? No adornar mucho las cosas, porque en el fondo es un artículo de opinión. Tú vas a dar una opinión acerca de un tema determinado que te preparaste para poder presentarlo, ¿ya? Entonces, directo al grano. Argumentar sobre un asunto, claro, cuando dice argumentar es dar tu opinión acerca de un tema del asunto, lo que estás presentando en tu artículo. Ya, emplear la voz activa. ¿Qué significa la voz activa? Es esto, y estoy pensando. Esa es la voz activa. Un verbo auxiliar más otro verbo terminado en participio. Y hemos encontrado necesario realizar tales investigaciones. Esa es la voz activa, ¿ya? Utilizar ejemplos e incluir, claro, al lector. Que los ejemplos sean cercanos también al lector en un artículo de opinión, ¿ya? Proporcionar una solución, esa es la idea de todas estas columnas de opinión, y concluir las ideas expuestas. O sea, al final tú tienes que llegar a una conclusión y decir, bueno, esto de lo que se opinaba, ¿cierto? En el presente artículo, llegamos a esta conclusión, ¿ya? Entonces, esas son las partes que nosotros en la próxima diapositiva vamos a ver cómo aparecen, ¿sí? Aquí está, ¿ya? Entonces, si te fijas, está, bueno, el título, después está que es educar niños responsables, ¿ya? Y después tiene el primer párrafo, que se supone que ahí está dando a conocer la instrucción. Acuérdense que es instrucción, desarrollo, conclusión, pero aquí en el desarrollo lo que tenemos es la argumentación, cuando se entregan todos los argumentos. Y fíjense, dice ahí, la responsabilidad como valor social está ligada al compromiso. Esta garantiza el cumplimiento de los compromisos adquiridos y genera confianza entre las personas. Considero que educar niños responsables es una tarea necesaria que requiere el apoyo de todos, pero con mucha dedicación. Ahí está introduciendo el tema, ¿ya? Que es educar niños responsables, ¿ya? Está diciendo que es una tarea muy necesaria, pero requiere el apoyo de todos y con mucha dedicación, dice al final de la introducción. Y después viene la argumentación que también nosotros podríamos decir que es el desarrollo, ¿ya? Dice, para fomentar el sentido de la responsabilidad de los niños, es recomendable empezar formándolos poco a poco, en el compromiso, intentando que desde pequeños se encarguen dentro de sus posibilidades de recoger su habitación, de poner la mesa, etcétera. Toda responsabilidad está estrechamente unida a la obligación y el deber. Ambos conceptos constituyen la materia prima, ¿ya? Ser responsable en el sentido global de la palabra significa responsabilidad hacia otro mismo, ¿ya? Sin hacer realidad mis deseos, ¿ya? Etcétera. Ahí tendríamos ya la conclusión. Eso es un artículo de opinión que me interesa que ustedes, bueno, que tú en este caso, ¿cierto?, vaya entendiéndolo. Y otro, otro ejemplo de los textos publicitarios argumentativos donde se pretende convencer, persuadir, etcétera, son las cartas al director, ¿sí? Bueno, antes en las revistas de circulación y por supuesto en los diarios, aún todavía está presente en los diarios, encontramos las famosas cartas al director, ¿ya? Y que se llama así
Y justamente cuando la persona comienza a escribir una carta, tiene que dirigirse al señor director, señora directora, etcétera, ¿ya? Entonces, vamos viendo qué son las cartas al director, ¿ya? Primero, como dice ahí, está escrito por cualquier persona. Cualquier persona puede escribir una carta al director, pero esa persona tiene que escribirla en términos respetuosos y finalmente también tiene que ella hacerse responsable y decir el nombre, ¿ya? Entonces dice que se caracteriza por ser un escrito, claro que sí, en que cualquier persona puede expresar lo que piensa de acuerdo con algún tema de actualidad, con el acontecer, qué sé yo, y ahí ella va a explicar en su artículo de opinión si está de acuerdo o no en torno a tal o cual tema. Entonces, los propósitos, acuérdense que cuando hablamos de propósito, acuérdate, estamos hablando de objetivos. Los propósitos de una carta al director, bueno, son muy variados y yo diría también complejos, ¿ya? Vamos a ver los más comunes. ¿Cuándo se puede escribir una carta al director? Cuando quiero emitir un juicio sobre un hecho contingente. A lo mejor quiero emitir un juicio, no sé, pues sobre hoy día la lluvia que tapó muchas calles, etcétera, porque no se hace la mantención durante el periodo de verano, de despejar canaletas, etcétera. Estoy inventando. Pero ahí siempre la carta al director tiene que ser un juicio sobre un hecho contingente, ¿ya? Que a todos nos preocupe, ¿ya? También sirve la carta al director para expresar una opinión acerca de un tema X. También para expresar una felicitación o una queja. Por ejemplo, señor director, luego de saludarlo, quiero exponer mi caso con una funcionaria de tal institución que no tuvo un buen trato hacia nosotros. Eso sería una queja, ¿cierto? Como carta al director. Tenemos también que las cartas al director, ¿para qué sirven? ¿Cuál es el objetivo? De denunciar o solicitar algo personal para un grupo, ¿ya? Son los casos así que también se puede utilizar la carta al director. No sé, señor director, eh, quería, no sé, puede informar a través de la presente que tal persona, ¿cierto? No sé, pues actuó no de la manera correspondiente, o sea, se está dando a conocer, se está expresando una queja. Pero también, por el contrario, puede ser de felicitaciones, ¿ya? También una carta al director. Señor director, quiero agradecer que, no sé, los juegos se instalaron esta semana en la plaza de nuestra villa, de nuestra población, etcétera. Ahí la carta al director está expresando una felicitación, no se está quejando. Luego tenemos que también la carta al director sirve para denunciar o solicitar algo personal o para un grupo, ¿ya? No sé, queremos reunir fondos con el fin de ir en ayuda de tal persona, también eso se puede escribir a través de una carta al director. Y otra situación es comentar alguna situación pública entre muchos otros, ¿ya? Es decir, señor director, le comento que, no sé, tal cosa de orden público que pudiera ser de importancia, también entra acá como de los propósitos, los propósitos que se persigue a través de una carta al director. ¿Estamos, Sergio? ¿Sí? Sí, profe. Como estás solito, te pregunto a ti nada más. Entonces, vamos trabajando esta carta al director y ahora te va a tocar a ti hacer algo, ¿sí? Entonces, estamos acá. Dice, espérate. La carta al director posee las características propias de una carta común, pero incluye algunas especificidades, que eso lo dijimos nosotros, ¿cierto? Hace un rato atrás, ¿ya? Entonces, dice, bueno, y esas son algunas especificidades o algunas características. El destinatario es el director o directora del medio, ¿ya? Donde se publicará
la carta y sin embargo quien escribe sabe que la carta será leída por las y los lectores de cuarto medio, del medio de prensa. Por lo tanto, es una carta que será pública, ya no queda en el ámbito de lo privado. Los temas aluden a hechos o situaciones actuales. Claro que sí, las cartas del director es como para requerir alguna pronta solución de algo, entonces no puede ser muy desfasado, no sé, pues. Hoy día escribo una carta al director de algo que yo necesitaba solicitar ayuda el año pasado. Tiene que ser, ¿cierto?, como dentro del periodo de actualidad donde se plantee la carta al director. ¿El lenguaje utilizado es de carácter formal y respetuoso? Claro que sí. Me dirijo a usted con el fin de solicitar, etc. Entonces, ¿cuál es la estructura de toda carta al director? Ahí tenemos escrito un vocativo. ¿Qué quiere decir eso, un vocativo? Cuando yo me estoy dirigiendo a una persona para demostrar cierto grado de formalidad, ¿ya? Todas las cartas al director parten con señor director, 2 puntos, o señora directora, 2 puntos, ¿sí? Eso es un vocativo. Una pequeña frase eh, que sirve para que yo sepa a quién me tengo que dirigir, ¿ya? Después viene la exposición de los hechos. Después está la tesis u opinión frente a lo expuesto. El planteamiento de argumentos que pueden ser en defensa de la posición tomada, rebatir posiciones contrarias o plantear otras posturas o argumentos, ¿cierto? Luego aparece dentro de la carta al director, las sugerencias, la conclusión y la despedida. Me despido atentamente, etc. Vamos a ver un ejemplo para que te quede un poquito más claro, ¿sí? Fíjate, aquí tenemos, aparece un poco borroso, pero no importa mucho que no entendamos el texto. Vamos a intentar igual de releerlo para que quede más clarito, pero tampoco es fundamental. Fíjense el vocativo, señor director. ¿Ya? Ahí está el primer vocativo. Por eso yo los tengo con llavecitas eh, porque ahí está mostrando párrafo a párrafo cuáles son las partes de la estructura de esta carta al director. Entonces dice, cuando se empiezan a exponer los hechos, dice, recientemente ha habido gran conmoción por ataque de perros a personas, incluidos varios niños. Ahí se expone el tema. En el fondo, la carta al director te dice, de esto voy a tratar, ¿sí? Y después la tesis. Acuérdate que la tesis era la opinión que yo tenía acerca de un tema determinado. Dice, quisiera hacer notar que todos estos ataques no han prevenido, no han provenido, no vienen de perros vagos, sino de perros bravos con dueño desconocido que se han escapado de sus encierros o han agredido a sus propios dueños. Algunas personas han reaccionado pidiendo que se elimine a los perros vagos. Eso es la tesis, ¿sí? La tesis, acuérdense que la tesis era una opinión personal, se presentaba también en tono declarativo, ¿ya? Bien, luego tenemos todo lo que es la formulación de los argumentos, de todas esas bases, ¿cierto?, que van sosteniendo mi tesis, ¿ya? Y acá eh, dice posición y argumento. Yo creo que esas personas están equivocadas y que la solución no es eliminar los perros vagos, que normalmente nos atacan a nadie, sino evitar que se multipliquen y se transformen ay, en jaurías, esta reunión de perros, ¿cierto? En jaurías, porque en ese caso sí que son peligrosos. Vamos a ver cuáles son las sugerencias de esta carta al director. Sugiero que que se tomen medidas para lograr que los dueños controlen a los perros bravos, que mantengan cuidadosamente los cercos, que los paseen con bozal y cadena para que hagan ejercicio y que los traten con respeto y cariño para que no vuelvan ya neuróticos. La otra parte es la conclusión y la despedida. Dice,
esperando de que no vuelvan a producir nuevos ataques de perros a las personas. Saluden atentamente a usted. ¿Se dan cuenta cómo eso ya viene siendo la conclusión y la despedida? Abajito aparece, ¿cierto?, una serie de nombres que es el vocabulario. Acá, pero puede ser vocabulario, pero también puede ser la firma de la identificación. Siempre una carta al director o debe estar firmada. Alguien se tiene que hacer responsable de lo que está solicitando, de la queja que está haciendo, etcétera. ¿Ya? Entonces, fíjate acá, Sergio, aquí hay un ejemplo de carta al director. ¿Ya? ¿Tú la podrías leer? ¿Estás en condiciones? ¿Puedes leerla? Sí, profe. Ya, léela. Te escucho. Señor director, la donación de órganos no va a cambiar hasta que no seamos todos libres de donar o no donar nuestros órganos, según sea nuestra forma de valorar la vida y creencias. Esta es una situación en la cual no puede existir leyes para reglamentar la obligación de ser donante. Ujú. Para ser libremente donante debemos tener la certeza absoluta de que no se creará un mercado de órganos nacional o internacional. En el caso específico debe tener la certeza más absoluta de que el El día. diablo no meterá su cola a través del dios dinero y Ujú. que el más poderoso del mundo en este momento, Correcto. Pedro Pablo Molina Wood. Y Exacto. ahí está el El root, ¿cierto? De quien se hace responsable. ¿Ya? Ahí tenemos una carta al director. ¿Ya? Aquí él se está quejando de algo. no, o sea, No. sí, O sea, él habla de la donación de órganos, que sí. deberían ser más personas, etcétera. ¿Ya? Bien. Entonces ahora, usted como está solito acá, le va a tocar escribir una carta al director. Yo coloqué ahí todas las situaciones que pueden ser tratadas en una carta al director, pero si tú inventas otra no hay ningún problema, ¿ya? Es decir, puede emitir un juicio sobre un hecho contingente, puede expresar una opinión, señor director, yo considero que tal cosa, no sé. Luego expresar una felicitación o una queja. El otro es denunciar o solicitar algún personal para un grupo, ¿ya? O comentar alguna situación pública entre muchos otros. ¿Cuál tema tomarías tú y dirías voy a hacer una carta al director? Darle gracias. Ya, entonces comienza. Señor director, muy breve, ¿ya? Te espero. Cuando termine me dices nomás, porque hazlo breve, ¿ah? No, no lo hagas muy extenso. Me interesa ver si ya entendiste este texto periodístico argumentativo. Bueno, profe, ahí le aviso cuando termine. ¿Sí? ¿Sí?
Ya, profe, terminé. Listo, me voy a preparar un café. Veamos, ¿cómo te quedó esa carta al director? Señor director, muchas gracias por traer nuevas mesas y sillas a la sala y arreglar los juegos que estaban dentro del establecimiento. De parte de Sergio Primero Medio. De parte, ya, ahí, el de parte, fíjate que estaba todavía en la redacción, pero ese de parte de, está de más, tú di atentamente o desde ya agradecido y tu nombre, ¿ya? Pero está muy bien, muy bien. Ya, vale. Así que quítale esa parte esa que decía de parte. Muy bien, ¿viste? Lo tuyo era una carta al director de agradecimiento porque había colocado la silla, etcétera. ¿No? Muy bien, te quedó clarito, ¿cierto? De este tipo de texto periodístico argumentativo, las cartas al director. Muy bien. Y siempre son como formales. Bueno, de pronto hay algunas que no son tan formales como cuando decía en esta donación de órganos, fíjate en el último párrafo, cuando decía, en este caso específico debemos tener la certeza más absoluta de que el diablo no meterá su cola. El diablo no meterá su cola es un lenguaje bastante coloquial, pero por lo general las cartas al director son bastante formales, ¿ya? Muy bien, Sergio. Otro texto argumentativo del tono periodístico es el editorial, ¿ya? El editorial es un artículo también escrito, periodístico, que nos va con firma. No se firma, no es como la carta al director, que debe ser firmado por quien la emite, ¿ya? Dice acá que normalmente no tiene la firma esta parte del editorial, porque explica, valora, interpreta un hecho de actualidad, bueno, como contingente, de trascendencia, ¿cierto? Y que da a conocer la postura ideológica del medio de comunicación, ya sea una revista, ya sea un periódico, etcétera, algún diario digital, etcétera. Y siempre es, como dice ahí, es una opinión colectiva de un juicio institucional donde da a conocer como la ideología, la línea que tiene esa institución, ese medio periodístico, ¿ya? Ahí hay 3 ejemplos, pero no es ni siquiera para leerlos, que aparezcan allí estas editoriales, porque siempre la editorial no lleva más allá de una página, ¿ya? Pero da a conocer eh, como un tema de actualidad, pero, o sea, un hecho de actualidad, y que se presenta y ahí se da una opinión, y esa opinión tiene que ver con la línea editorial de este medio de comunicación, ¿ya? Acá tenemos nosotros un ejemplo de un editorial, ya que es un poquito más extenso, ya que dice una manera equivocada de promover la música chilena. Este es un editorial que apareció, ¿cierto?, en uno de estos diarios digitales. Y dice, el proyecto que exige programar música nacional es una imposición que ignora los gustos del público y atropella la libertad editorial de las radios. Te das cuenta que ya está dando a conocer una opinión clarísima que dice que es una imposición que ignora los gustos del público y atropella la libertad editorial de las radios. O sea, las radios no tienen la libertad de colocar la música que sea, sino que tienen que incorporar música chilena en su pauta, ¿ya?
Y bueno, y ahí tenemos el editorial, ¿ya? En donde dice que la Cámara de Diputados aprobó el martes este proyecto de ley que obliga a todas las radios del país a que deben incluir al menos un 20% de música nacional en sus contenidos, ¿ya? Bueno, y ahí habla de la iniciativa, el proyecto, etcétera. Pero si tú vas leyendo, te das cuenta cuál es la línea, cuál es la editorial de acá, que no están de acuerdo con esto. Porque si vamos ahí más adelante, dice, tampoco parece justo responsabilizar a las radios de esa supuesta, en fin, como esta pérdida de identidad de lo nacional, etcétera. ¿Ya? Bien, este es una editorial. Vamos a ir al final del editorial cuando dice, la imposición de una cuota vulnera, además, ¿ya? La libertad editorial de la radio podría tener una constitucionalidad cuestionable. Las radios tienen derecho a definir a qué público aspiran a llegar y a establecer las estrategias de programación que les permitan hacerlo. Ello, por supuesto, involucra decidir qué tipo de música ofrecen y en qué horario. Forzarlas a incluir en su programación musical un 20% de composiciones nacionales y establecer al mismo tiempo multas para los infractores constituye una arbitrariedad. Y concluido su primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, el proyecto ha pasado ahora al estudio del Senado, etcétera. Te das cuenta que hay una editorial que es clarito sobre un hecho trascendente, porque esto en su tiempo tuvo cierto bastante auge, ¿ya? Y tuvo los que estaban a favor y también tuvo los detractores como esta línea editorial. ¿Ya? Entonces mostrar un hecho contingente y se muestra la opinión de este medio. En este caso era un medio digital, como yo te decía. ¿Sí? Bien. Entonces, acá van unas características de las que son las editoriales, ¿ya? Vamos a ver cuáles son. Dice que no va firmado, ¿ya? Porque no recoge la opinión de una institución. Después, nunca utiliza el yo, siempre utiliza como es colectivo, utiliza como el nosotros, utiliza como la primera persona del plural, ¿ya? No estamos de acuerdo, no consideramos que, ¿ya? No es yo considero que o yo no estoy de acuerdo, sino que utiliza el nosotros. Opinan acerca de noticias, aparecía en ese mismo número, en números recientes. Por eso decíamos, tiene que ser como de temas contingentes, actuales. Ahí dice que los temas tratados en una editorial siempre son aquellos de mayor trascendencia, que tienen mayor importancia. Temas políticos, económicos, sociales, ¿ya? Bueno, y ahí también, por supuesto, hay editoriales más polémicos, más fríos, más contundentes, más explicativos, etcétera, ¿ya? Según sea la postura sostenida en el medio. Veíamos en el ejemplo anterior, ¿cierto?, que era netamente en contra de esta medida, que era que todas las radios debían incluir un 20% de su programación contenido de música chilena, ¿ya? Te pregunto, te voy a pedir acá que, sí, todavía lo puedes hacer. ¿Quién sería el emisor de una editorial? ¿Quién es el emisor de una editorial? ¿Quién da a conocer esta escritura en una editorial? ¿Quién? Sergio. ¿Quién es el emisor en una editorial? No sé, Fíjate. profe. ¿No sabes? No, no sé. Ya. Se supone que puede ser un periodista, pero un periodista, ¿cierto? Pero que tiene como no la opinión propia acerca de un tema, sino que tiene la opinión de toda la institución, ¿ya? Entonces, ese sería el emisor de una editorial, un periodista que refleja el pensamiento de todo el medio comunicativo, ¿ya? ¿Por qué si la editorial es un texto de opinión, no se redacta en primera persona? Yo lo dije recién cuando te expliqué. Porque como que tiene la opinión de muchos. Muy bien. Eso es, porque tiene la opinión de muchos, de toda la,
De todo el medio de comunicación, perfecto. Por eso tiene que hablar siempre en nosotros, en forma colectiva. ¿Cuál es la línea editorial de un periódico como el de Clinic? Tú no conoces el de Clinic, ¿verdad? No, ¿No? no sé qué ¿No es. lo has escuchado? Bueno, es un periódico bueno, la línea editorial es bastante contingente, ¿cierto? Y trata sobre temas políticos, ¿ya? Bien, sigamos. Ah, ya terminamos con la editorial, ¿ya? Mira, pasamos nosotros entonces todos eh, los textos argumentativos, en este caso periodísticos, ¿ya? Eh, Nos quedan solamente después los textos publicitarios que también son argumentativos, que es lo que vamos a comenzar la próxima clase. Vamos a ver la próxima clase los textos publicitarios, entender lo que es publicidad y lo que es propaganda. Y vamos a iniciar los textos informativos, los textos expositivos, ¿ya? Preguntas, dudas, consultas que tengas de esta clase, Sergio, No, profe, me ¿no? quedó todo claro. ¿Te quedó todo claro? Ya, pues terminaste tú solito en la clase, pero igual me alegro que hayas venido, ¿ya? Voy a dejar tu asistencia, bueno, y Martina que estuvo